Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Mary Guerrero. Mi tema es anatomía y morfología del tallo. El tallo es un órgano de la planta generalmente aéreo con geotropismo negativo, es decir, que crece en contra de la fuerza de la gravedad, y fototropismo positivo. Esto también quiere decir que crece hacia la fuente lumínica. Sus principales funciones son la de conducción, el soporte y en ocasiones tienen funciones de almacenamiento de sustancias de reserva. Em, el Bueno, aquí hablamos sobre la anatomía. En la anatomía estudiamos la parte interna del tallo, entonces empezamos con la estructura primaria. Es el resultado del crecimiento primario que se origina a partir de los merístemos apicales. Como podemos ver aquí, el meristemo apical está en la parte superior del tallo y aquí obviamente contiene merístemas que están en constante división y que dan lugar al crecimiento en longitud de los tallos. Como podemos ver en la imagen B, el meristemo apical da lugar a los tres meristemos primarios. La protodermis que dará lugar a la epidermis y el meristemo fundamental que dará lugar a la corteza y a la médula de los tallos y el procambium que dará lugar a los tejidos vasculares. Siguiente tenemos dentro de la estructura primaria del tallo se considera que está constituido por tres sistemas de tejidos empezando desde afuera hacia adentro, como podemos ver aquí el dérmico, el fundamental y el vascular que está compuesto por xilema y floema. Se dice que la disposición del sistema vascular y fundamental determina la estructura del tallo. Por otra parte, también se dice que la disposición de los tejidos conductores en forma de cilindro más o menos continuos dividen al parénquima fundamental en corteza y en médula, como lo podemos observar ahí. Acá podemos ver la epidermis. Bueno, dice, como ya sabemos, la epidermis es un tejido protector de la planta, proviene de la protodermis, está formado por una o varias capas de células muy rectangulares. Pueden presentar estomas y en algunas plantas aparece una cutícula. La corteza se origina a partir del meristemo fundamental. Acá está la corteza. Está formado por parénquima fundamental donde se puede ver varias capas, suele presentar colénquima cerca de la periferia y en tallos jóvenes tanto el parénquima como el colénquima pueden contener cloroplastos y se puede llevar a cabo la fotosíntesis. El sistema vascular está formado por xilema y floema y también por el parénquima. Proviene de la actividad del procambium. El tejido vascular primario tiene forma de cilindro hueco, continuo con una serie de cordones dispersos. Esto dependerá también del tipo de planta. Siguiente, según las variaciones que existen en la estructura del tallo son debidas a la disposición de los tejidos vasculares. A pesar de estas variaciones, podemos reconocer tres tipos básicos, como lo podemos ver en esta imagen. En la imagen A, el tejido vascular primario tiene un aspecto de un cilindro hueco, más o menos continuo, y está inserto en el tejido fundamental. La región más externa del tejido fundamental se llama corteza y la más interna se llama médula. Esto se presenta en algunas coníferas y dicotiledóneas. En la imagen B también tenemos tejidos vasculares que se presentan en forma de haces o cordones que están separados en conjunto, van formando un cilindro, ¿no? También están presentes en dicotiledóneas y coníferas. La imagen C también encontramos en plantas en monocotiledóneas y en algunas dicotiledóneas herbáceas. Este tejido, en cambio, se presenta en forma de haces o cordones que están dispersos, como lo podemos ver, por todo el tejido fundamental. Siguiente, tenemos la estructura secundaria, que es una estructura de los tallos adultos de las plantas leñosas. Dentro de esto están las gimnospermas y algunas de las dicotiledóneas.
El crecimiento secundario del tallo es una consecuencia de la actividad de los merístemos laterales, cambión vascular que actúa en el cilindro central entre el floema y el xilema, y el cambión suberoso o filógeno también llamado, que se sitúa periféricamente entre en la corteza y en la epidermis, perdón. Estos dos son responsables del crecimiento en espesor de los tallos. Siguiente, tenemos en la zona medular por acá, aparece el cambium, que es un tejido responsable del crecimiento en grosor de los tallos. La división de las células del cambium produce exteriormente un tejido conductor de la savia elaborada o el floema, e interiormente está el xilema, que es el tejido en cambio conductor ascendente encargado de distribuir el agua y los nutrientes por toda la planta. Eh, También se dice que las plantas leñosas del xilema constituye la madera y es responsable de la consistencia de los tallos maduros. El merístemo cortical, por acá, llamado también felógeno, origina hacia adentro el parénquima cortical, que sustituye a la epidermis, y hacia afuera produce el suber, como lo podemos ver. La pérdida del parénquima clorofílico cortical hace que los tallos secundarios ya no sean verdes, entonces aquí va perdiendo su color. También tenemos en un tallo de crecimiento secundario típico, nos encontramos con las siguientes estructuras de afuera hacia adentro. La peridermis, que se produce por el merístemo lateral, como lo podemos ver acá, denominado filógeno, aparece en los tallos con crecimiento secundario desarrollados. La parte más externa o suber se convierte en lo que vulgarmente denominamos corteza, y es el tejido superficial que sirve de protección del tallo. El floema secundario por acá es producido en cambio por el cambium vascular hacia la superficie del tallo. Las partes más viejas, las más extensas, se van degradando de aquí y van formando parte de la corteza. Y también tenemos el cambium, como dijimos, este forma parte dentro del el xilema y el floema. El xilema secundario es producido por el cambium, acá está, vascular hacia el interior de la planta. Es el tejido que va formando la mayor parte de la madera de los troncos y en él se forman los anillos. Aquí se puede ver un poquito de crecimientos anuales. En su mayor parte este tejido se le considera que es muerto. También tenemos la médula, que es un tejido localizado más internamente del tallo y está formado por células parenquimáticas. La célula se encuentra rodeada por el xilema primario, como lo podemos observar. Siguiente, también se dice que la actividad periódica del cambio vascular en las regiones templadas es un fenómeno relacionado a las estaciones, ya que da lugar al crecimiento en grosor tanto del xilema secundario como del floema secundario. Y en cada estación de crecimiento del cambio vascular va originando un nuevo xilema, lo cual va formando anillos de crecimiento. Se dice que en cada estación deja una marca, por lo que la edad del árbol se puede calcular contando el número de anillos desde cerca de su base, como está aquí, se le puede observar, ¿no? En la mayoría de los tallos leñosos, la forma del suber o corcho normalmente tiene lugar después de que se inicie la producción del xilema y floema secundarios. Y el tejido suberoso, en cambio, reemplaza la epidermis en función de cubierta protectora, como lo podemos ver acá. También se dice que los tallos con peridermis, los tejidos más internos, como cualquier otro tejido metabólicamente activo, necesita de un intercambio de gases con el aire, y este intercambio se da gracias a las lenticelas. Tenemos también la morfología del tallo, donde se estudiará la parte externa del tallo. En cambio, el tallo se dice que comprende la parte aérea de las plantas,
Es un órgano que da soporte a los demás órganos del vástago, por ejemplo, hojas, yemas, etc. En la estructura del tallo incluye yemas, como acá, nodos y entrenodos. Las yemas que dan lugar a la formación de las ramificaciones del tallo, como aquí. Los nodos es el sitio donde se insertan las hojas, acá está, y los entrenodos son segmentos del tallo entre los nodos sucesivos. También se dice que según la posición que ocupa el tallo, las yemas se clasifican en apicales, son las encargadas de prolongar el eje de los brotes, y las axilares, en cambio, dan lugar a las ramificaciones laterales, como lo podemos ver acá. También la clasificación de los tallos se da según los siguientes criterios. Primero, el tipo de planta según la consistencia, altura, ramificación del tallo. Encontramos matas, arbustos y árbol. Las matas llegan a medir más o menos 1 metro máximo, son herbáceos, leñosos. Estos son ejemplo de este tenemos el romero. Arbustos son plantas leñosas con tronco de pequeña altura, como lo podemos observar acá. Ejemplo de esto, bueno, no son preponderantes porque ramifican desde su base, ¿no? Ejemplo de este tenemos el matapol. El árbol son plantas leñosas ya más elevadas, empiezan a ramificar desde la llamada cruz, y se dice que son diferentes de los arbustos porque ya tienen un considerable alto y también grosor. También tenemos como segundo, tipos de tallos según el medio en que se desarrollan. Estos pueden ser subterráneos. Ejemplo de este tenemos la menta, acuáticos, cuando se desarrollan en el agua. Ejemplo de este tenemos el nenúfar. Aéreo también tenemos la mayoría de las plantas que conocemos, ¿no? Tercero, también tenemos tipos de plantas según la duración de sus tallos. Aquí encontramos los anuales que no pasan de 1 año. Ejemplo de esto tenemos la cebada, ¿no? Bianuales que no pasan de 2 años. Ejemplo de esto tenemos las diplotaxis, o también conocidos rabanizas. Los perennes también son tallos que viven más de 3 años. Ahí dentro de esto están los arbustos y los árboles que son perennes. Por último, tenemos tipos de tallos según la dirección. Estos pueden ser verticales. Dentro de estos encontramos los tallos rastreros o estolones. Como ejemplo de estos tenemos las fresas y las fresas, ¿no? Los volubles o trepadores son plantas que se enroscan o dan vueltas en torno a un soporte, y como ejemplo tenemos a las campanillas. Gracias, Inge, y aquí está la referencia bibliográfica consultada.